Vocal, buen día, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Muy buenos días. Estamos a 32 días de la 32 elección. días. Esto ya es inminente, poquito nos falta. Y estamos tropezando con el problema de la guerra sucia, Así de la es. agresión que deviene desde las redes sociales. A las órdenes, hermano Rubén. A ver, la pregunta del millón, como solemos decir popularmente. Finalmente, Edman Lara firmó el acta de acuerdo del pacto de no agresión. En el contexto, nada más, le recuerdo al vocal, como también lo sabe, y a nuestra audiencia, que el día en que se firmó este pacto no estaba Edman Lara, estaba Jorge Quiroga, estaba su candidato a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco y estaba el candidato a la presidencia de PDC Rodrigo Paz. Rodrigo Paz dijo entonces que Edman Lara no había podido conseguir su pasaje a La Paz porque no quería dejar a su familia y consiguientemente lo va a hacer después. Firmó el pacto Edman Lara. ¿Ya cuántos días han pasado, vocal? Hermano, ya han pasado 7 días, ¿no? Hay que recordar que un día como hoy, la semana pasada, miércoles 10 de septiembre, se suscribió este compromiso por la democracia. Este compromiso Sí. que ha rubricado por varios actores, ¿no? Está el PNUD, está la embajada de la embajada de España, Adolfo de la Unión Europea. Bueno, aquí observa Bolivia, pero falta una firma, ¿no? ¿Sí se ve? Claro que Esta es la respuesta que usted me está haciendo, estimado hermano Rubén. todavía entonces no firmó Edman Lara Montaño este pacto de no agresión. Es que hermano, Edman Lara, hay que preguntarle a él por qué no firma, ¿sí? Esa pregunta hay que trasladarle al candidato vicepresidente Edman Lara. Tal vez obedezca a una estrategia legal, ¿sí? Porque he dado cuenta de que porque no ha firmado, se ha vuelto como viral su nombre. Es como si se le estuviera haciendo campaña, ¿sí? Quizás, no lo sé. Realmente uno en la política todo es posible, claro, pero lo que yo sí puedo exhortarle como árbitro a Edman Lara, que cuando esté por La Paz se dé una vueltita por la Plaza Baroa y pueda cumplir firmando esta su rúbrica, su firma. Pero eso ya quedará a su voluntad de él, ¿sí? Su voluntad, lo único que puedo señalar es que al final el pueblo se pronuncia. Luego habrá pues evidentemente una respuesta de la población, ¿no? Así es. Vocal, nada más al salir, y eso nosotros observábamos el 10 de septiembre de la reunión, Jorge Quiroga llamaba a ese punto 5 del acuerdo relativo a la desinformación, a la guerra sucia, la cláusula Lara. ¿No cree que también es faltarle con ese término al acuerdo suscrito? Lo que pasa, hermano Rubén, yo voy a hablar de un tono más general, ¿no? Ya. La guerra sucia está proveniendo de todo lado, ¿sí? Así es. Esa guerra sucia, esa campaña de desprestigio, campaña de odio, campaña de discriminación, estamos siendo inundados desde las redes sociales, ¿sí? Y eso no le hace bien a la democracia. No está bien que un candidato, cualquiera fuera a la presidencia, ¿sí? O a la vicepresidencia, cualquiera fuere, no está bien que llegue a ese lugar preciado, a la silla presidencial, en base a una campaña de desprestigio, en base a la mentira. No está bien, no le hace bien a la democracia. Además, lo peor sería que una sociedad, un pueblo, le premie al más mentiroso, al más pinocho, al más desprestigiador. No está bien. Son estrategias
estrategias que implementan pretenden generar miedo en la población, desinformación. Y eso está sucediendo en las redes sociales. Y ahí viene el problema, es que no tenemos ningún control, porque estas redes sociales, Claro que sí. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y otras redes sociales, el Estado boliviano no tiene ningún control. No podemos, porque son empresas transnacionales. Claro que sí. Lo peor que está pasando, hermano Rubén, es que esto es lo grave. Se está naturalizando en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, ¿sí?, la guerra sucia. Nuestros jóvenes están naturalizando que es parte de la democracia la guerra sucia. Lamentablemente. A ver, y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Entonces, frente a esto hemos hecho hecho el esfuerzo como órgano electoral, claro que sí, de convocar a los binomios para que puedan suscribir un compromiso ético, ¿sí? Un compromiso ético. Vocal, usted mismo fue el que promovió... No ha bajado, lamentablemente no ha bajado la intensidad de la guerra sucia. Así es. Hermano Rubén. Vocal, usted mismo fue el de la iniciativa de este pacto de no agresión, al mandarle una carta a Presidencia del Tribunal Supremo Electoral para que en sala plena puedan decidir la convocatoria a los candidatos y firmar este pacto de no agresión. A ver si me permite el equipo de producción. Vamos a leer el artículo 5, el punto 5, al que Jorge Quiroga ha llamado la cláusula Lara. Precisamente ese es el corazón de este acuerdo suscrito el 10 de septiembre. Por favor, producción, el acta, por favor, nos muestra. Vamos a leer el artículo, el punto 5, que precisamente se refiere al pacto de no agresión. ¿Tenemos, producción? Ahí está. A ver. El punto 5 dice, las organizaciones políticas, sus candidatos y militancias se comprometen a participar en la segunda vuelta de elecciones generales 2025 dentro del marco legal y reglamentario, evitando incurrir en campañas de desinformación y otras prácticas consideradas como guerra sucia, promoviendo en su lugar la difusión de sus planes de gobierno en el marco de una campaña respetuosa, informativa y equilibrada. Asimismo, se exhorta a los actores políticos, líderes de opinión y medios de comunicación que contribuyen a combatir la desinformación electoral, evitando difundir información falsa, no verificada, discursos de odio o campañas de guerra sucia. Por eso le decía, Vocal, que nada más al terminar el encuentro, Jorge Quiroga llamaba a este punto del acuerdo la cláusula Lara. Y desde ese momento nada ha parado y obviamente la guerra sucia continúa con incluso materiales que afectan la sensibilidad de las familias, la intimidad de las familias. Hemos estado viendo en redes sociales y obviamente para un periodista que sabe diferenciar entre noticia falsa y noticia verdadera no puede ser tanto problema en no publicar. Pero la gente republica, repostea, comparte en las redes sociales, está en WhatsApp, está en Facebook, está en TikTok y obviamente esto se genera en un nido de desinformación gigante. Ahora, Vocal, ¿se podrá sancionar a quienes estén incurriendo? Se decía que el Tribunal Supremo Electoral tenía un centro de monitoreo precisamente para, en caso de que los candidatos o las militancias o las campañas incurran en esto, pueda haber alguna sanción. ¿Hay alguna sanción? ¿Hay alguna denuncia, Vocal? Sí, a ver, estimado hermano Rubén, sí, nosotros tenemos una institución técnica que es el CIFDE, que está a cargo del monitoreo, ¿sí?, de las transgresiones a la campaña, a la propaganda electoral, ¿sí?, las transgresiones a la norma electoral. Y no solo el CIFDE, también los propios tribunales electorales departamentales. Ellos tienen que evacuar los informes y en función a esos informes se procede con la sanción según sea el caso. Pero hay que señalar que tenemos enormes limitaciones. Tenemos casi un nulo control
sobre las redes sociales en cuanto a esas cuentas anónimas, estimado Rubén. Sí. Nuestra democracia está vulnerada, está violada por las redes sociales. Están generando toda una campaña de desinformación y lamentablemente este es un problema de este siglo, no solo hace a Bolivia, hace a varios países, a varias sociedades, y ahora nos toca vivir en estos días de elección. No solamente hay que señalar que las redes sociales afectan a la democracia, afecta a la paz social, afectan a la salud. O sea, esto tiene muchas connotaciones. Bueno, ante eso yo convoco a una cruzada nacional y para que empecemos como Estado, como sociedad, a debatir la información espuria, ¿sí?, que deviene desde las redes sociales. Tenemos que empezar a debatir, ¿sí?, entre la sociedad, esa información, repito, espuria que se está ventilando desde las redes sociales, que todo solamente tiene el afán de desprestigiar, generar desinformación, generar odio, discriminación, y eso hay que plantearnos a debatir como sociedad, versus obviamente aquella información que es genuina, verdadera. Nos toca debatir eso, estimado hermano Rubén, y ese planteamiento ya terminará en cada persona. Claro, somos presa hoy en día de la guerra sucia, todos los bolivianos, y debemos combatirlo. A título de libertad de expresión, algunos candidatos, sí, algunos personajes también están emitiendo ciertas transgresiones afectando a terceros, como podemos llamar. Ahora, Vocal, también hemos escuchado de los candidatos referirse a otros temas que no son sus programas de gobierno, por ejemplo. A uno decir que Tuto Quiroga fue el que dejó huir a Evo Morales, el otro le responde que vayamos a hacer un debate en el puente de Tarija en franca alusión a quien fuera alcalde de Tarija y cuya gestión está investigada por un supuesto sobreprecio en esta obra en Tarija. Entonces hay alusiones directas de parte de los candidatos. Hay posibilidad desde el Tribunal Supremo Electoral llamar la atención a estos candidatos sobre estos detalles que les estoy contando. Hermano Rubén, hay una línea muy delgadita entre la censura a la libertad de expresión, ¿sí? La libertad de expresión es un derecho fundamental, ¿sí?, que forma parte de la Carta de las Naciones Unidas, ¿sí? Como un derecho fundamental, aunque sean ofensivas, ¿sí? Pero ya eso sí, cuando traspasa, afecta a terceros, cuando ya tiene características de incitación al odio, incitación a la discriminación, a la salud, a la moral, en esos casos ya se activa nuestra justicia penal, ¿sí? Inclusive ya traspasa el espectro electoral, claro que ya sería de índole penal. Por ejemplo, la calumnia. La calumnia es un delito penal. La infamia está prohibida por la Constitución Política del Estado, artículo 118. Entonces, estimado Rubén, nosotros, sí, quiero ser muy honesto, estamos monitoreando conforme a nuestra normativa electoral y conforme a nuestro reglamento de campaña y propaganda electoral. En algunos casos surte de efecto, por ejemplo, la inhabilitación del candidato, si acaso un candidato conduce un programa de comunicación. La norma dice definir qué es la inhabilitación del candidato. Vocal. Otros casos, cuando un candidato promueve acciones de odio, de discriminación, ¿qué dice la norma?
dice que ese caso se remite al Ministerio Público, ¿sí? Otros casos, cuando un partido político no cumple los plazos establecidos, la normativa señala sanciones pecuniarias que van desde los 10.000 a los 20.000, de 10 a 20 salarios mínimos nacionales. Entonces, estimado hermano Rubén, estamos ahí tal vez a veces impotentes, pero ahí queda la sanción moral que seguramente dará nuestra población el día de las urnas. Se necesita mucho oficio vocal de las autoridades electorales para ser firmes en la toma de decisiones para sancionar a estos candidatos, a jefes de campaña o a militantes que abiertamente están desinformando a la población, generando campañas de odio, discriminación, difamación, calumnias, hasta afectando la intimidad de las familias de los candidatos. Por un lado. Ahora, ¿qué posibilidad hay vocal de una sanción ante estos extremos? Ayer se ha presentado un caso, no sé si corresponde a una sanción, una llamada de atención o una observación de parte del Tribunal Supremo Electoral. El candidato Edman Lara dijo que si Tuto Quiroga gana las elecciones del 19 de octubre, lo va a hacer con fraude. O sea, está instalando la idea de que va a haber fraude. ¿Qué criterio tiene de esto, vocal? Bueno, primera cosa, de verdad, imposible, estimado hermano Rubén, imposible que se pueda generar fraude en nuestro sistema de votación. Imposible. ¿Por qué? Voy a explicar por qué es imposible. Primero, hay que recordar que Bolivia tiene 35.253 mesas electorales, es decir, tenemos 35.253 actas electorales. Y en cada mesa electoral hay 6 jurados electorales. Los 6 jurados electorales son vecinos del lugar, es decir, los jurados electorales que son vecinos recepcionan el voto, ¿sí? Los vecinos, los jurados electorales, estimado, son los que cuentan los votos de sus vecinos. Claro. ¿Sí? Una cosa más, porque le vamos a dar una cátedra a Edman Lara y que nos diga en qué lugar estaría el fraude. Esta es una cátedra para él, ¿sí? Los vecinos recepcionan los votos de sus vecinos, es decir, el jurado oral. Los jurados cuentan los votos de sus vecinos de manera pública y anotan los resultados en el acta electoral, ¿sí? De manera pública. Están hablando, hay 6 ojos, hay 6 jurados, los 2 partidos, está el notario, ¿sí? Está el operador del CIREPRE. Y una vez que se llena, se hace el conteo público, el acta, esto que escuche bien, con sus ojos grandes de Edman Lara, ¿sí? No le voy a tolerar que ponga en duda el proceso electoral. Le ponemos, hermano Rubén, un sticker sobre el acta. Le pegamos un sticker duro, que no se puede despegar. Si quieren despegar uno, se rompe la hoja. Una vez que ya está pegada, el sticker plastificado el acta, esa acta se lo enseña a todo el público presente. Durante 5 minutos, eso nunca había antes, para que le saquen fotos, selfies, videos, y si el presidente de mesa es buenito, le va a dar ya pita, 1 minuto más o 2, 3 minutos más, para que todos tengan la imagen, la fotografía, el video del acta. Una vez hecho eso, le entregamos el acta, copia del acta, a los delegados de los partidos. Entiendo que Edman Lara es candidato a vicepresidente por el PDC. A su delegado le vamos a entregar le vamos a entregar una copia del acta, ¿sí? También a del otro, que en el caso sería Alianza Libre.
le vamos a dejar una copia al presidente de la mesa electoral. El vecino de nuestro recinto, el vecino de nuestra zona, tiene una copia del acta electoral. Tiene una copia el notario, el operador Cirepre. Y además, entonces, y una copia se va al Tribunal Electoral Departamental. Una vez que llega al Tribunal Electoral Departamental, esa acta, al momento del cómputo, al momento de la consolidación de las actas, se lo publica en nuestra página web. Pregunto yo, ¿en qué lugar puede producirse el fraude? Ahora, vocal, Imposible, estimado, porque nuestro proceso es eminentemente manual, estimado hermano Rubén, y por si acaso, nosotros entregamos las 35.253 actas, entregamos a quien nos pida. Nos ha pedido hace poquito la OEA. Les hemos entregado el total de las 35.253 actas a la OEA. Tómenlo, mírenlo, revísenlo. Nos tiene que pedir eso las universidades. No sé por qué no nos piden la UNSA, la Gabriel René Moreno. Debían pedirnos igual. Todos quieren contrastar, porque la democracia es como el cacho. Lo que se ve, se anota. Vocal, con esa misma explicación que nos hace, ha funcionado el proceso electoral de 2019. Entonces, ¿por qué se cuestiona un proceso, se descalifica un proceso, hasta se anula? Y ahora se piensa de que no hay forma de fraude con todas estas medidas de seguridad. En 2019 pasaba lo mismo, nada era distinto. Sí, tengo entendido. ¿Sabe, hermano Rubén? El 2019 hay que recordar que fue otra sala plena, no fue la nuestra. Y yo voy a responder de mi trabajo cuando asumí la vocalía el 19 de diciembre del año 2019, pasado la crisis política anterior. Entiendo como germen, como el origen de la crisis política el año 2019 fue que el TREP se paralizó por unas horas, creo que fue desde el domingo en la noche hasta el día siguiente. Causó enormes dudas y eso a todos en qué terminó. Muy bien. Pero, estimado, nosotros ahora nos esforzamos para que no se pueda paralizar el Cirepre ni cosa parecida. Tratamos de ser lo más transparentes y públicos posible. Claro que sí. Ahora, vocal, cierto, es otro tema el de las elecciones de 2019. Uno no entiende cómo el parón de un sistema de información rápida como fue el TREP ha tenido que generar toda una revolución social, política, hasta obligar la suspensión, la anulación de las elecciones y dejar el imaginario popular que hubo fraude. Hasta ahora no se dice, esto es un comentario particular, de ese fraude, cuántos votos favorecieron a tal partido, quiénes propiciaron eso. Pero bueno, eso es tema de otro, para otro análisis. Vocal, rapidito, ¿qué queda en el calendario electoral? Luego quiero hablar un tema de fondo también. Tema de calendario, estamos a 32 días, estimado Rubén, desde hoy hasta el próximo domingo 19 de octubre, día del votaje. Mañana pasado, el día viernes 19 de septiembre, este viernes, vamos a hacer un nuevo sorteo de jurados electorales. Vamos a sortear 211,000 nuevos jurados aproximadamente. Tenemos en el país 34.026 mesas electorales, es decir, entonces para cada mesa electoral se sortea 6 jurados, 3 varones, 3 mujeres. Si uno multiplica, ¿sí?, 6 por 34.026, vamos a tener un poquito más de 204.000 nuevos jurados para el voto nacional. Y para el exterior tenemos 1.227 mesas electorales. O son 6, vamos a sortear para el exterior
aproximadamente un poquito más de 7.000 jurados. Total, 211.000 jurados. ¿En algunos se puede repetir? Claro que sí. Y esto lo vamos a publicar, esta lista de los jurados, el día de la primavera, el día del amor. Vamos a publicar esta lista de los nuevos jurados para que estén ya noticiados. Además pueden eso saberlo muy fácilmente mediante el Yo Participo, que es insertando nuestro número de carnet y fecha de nacimiento. Ya sabremos si somos o no jurados. Está bien. Excusas. Desde el lunes 22, excusas para ser jurado desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de septiembre. Todos aquellos que no han votado, por si acaso, el pasado domingo 17 de agosto, ahora tienen que votar. Tienen que votar porque este voto hace partícipe a la totalidad, a los 7.9 millones de votantes habilitados. Ayer, un dato más, hermano Rubén, ayer, martes 16 de septiembre, empezó la marcha, se puso en marcha la impresión de las papeletas. Estamos imprimiendo 7.9 millones de papeletas, un poquito con ciertas demasías, a veces hay errores, ¿sí? Para este proceso electoral. La orden está dada para días, es decir, tendría que culminar la impresión de papeleta de sufragio hasta el próximo 26 de septiembre. Después arrancamos con el armado de maletas, vamos a maletas, 35.253 maletas electorales. Lo primero que vamos a hacer es enviar las primeras papeletas, las primeras maletas al exterior. Entonces ya esto va arrancando. Nuestras papeletas de sufragio incorporan 5 medidas de seguridad. Está el microtexto, está el patrón guilloché, está la tinta invisible, tinta fluorescente, además del código QR. Entonces estamos trabajando en aquello. Vamos a imprimir 35.253 actas, ¿sí? Con sus respectivas copias. Entonces eso estamos trabajando. Así que esto no está en orden, y los debates que están de infarto, así un candidato no venga, vamos a dejar así o ese atril, el otro candidato tendrá que proseguir. Hoy día es posible, hermano Rubén, es posible que definamos los lugares, si será en Achacachi, si será en Santa Cruz, será en Sucre. Particularmente yo quisiera que sea en la Ciudad del Alto, ¿sí? El debate, bueno, pues ya decidirás a la plena. Y vamos a definir también los moderadores, ¿no? Entonces, y el mecanismo de la transmisión, si será un canal, un medio estatal o será un medio privado, pero lo veremos también hoy. Y con eso ya estamos todo ya ordenadito, el rumbo a nuestro día de balotaje. Usted es el más caro de Bolivia, hermano Rubén. El más caro. ¿Cuánto vamos a derogar? Nos va a costar todo este proceso electoral aproximadamente alrededor de 500 millones de bolivianos. Es el proceso electoral más largo de la historia de Bolivia. Y más ¿Por qué? El 3 de abril. Y va a terminar, hermano Rubén, el próximo miércoles 5 de noviembre con la entrega de las credenciales. Vamos a entregar un total de 352 credenciales entre titulares y suplentes a las flamantes autoridades. El miércoles 5 de noviembre termina nuestro calendario, termina nuestras responsabilidades. Después de eso ya viene la transmisión de mando, la transición de gobierno, que es asunto de ellos. El asunto de la Asamblea y del órgano ejecutivo. Con nosotros termina con la entrega de credenciales. Muy bien, Vocal. 352 credenciales, 177 titulares, 350 suplentes. No, 170, no, a ver, vamos a recordar ahí, 170, no, 100, ya me has hecho equivocar, pero total son 352. No, yo no intervení nada. Vocal. Usted decía que en estas elecciones del balotaje tendrán que votar
sí o sí los que no han votado el 17 de agosto. Hay una instrucción del Tribunal Supremo Electoral en relación, a ver si yo tengo mi boleta de sufragio. Aquí está. Esto sirve para 3 meses. Si hemos usado en agosto o nos han entregado en agosto, septiembre, octubre, noviembre, va a perder vigencia. ¿Y qué va a hacer de la papeleta, la boleta de sufragio del 19 de octubre? ¿Esa boleta va a servir en vez de esta o cuál es la explicación? Hermano, todavía que al respecto es que aparentemente, después del 19 de octubre hasta el 15 de noviembre, ¿sí? Del 19 al 15 parecería aparentemente que hay que portar 2 certificados. Esa lo vamos a modular, estimado hermano Rubén, lo vamos a modular como sala plena. Claro. Esperemos un poquito esto, que será una postura de sala plena, en el sentido de que la norma refiere a aportar el certificado de sufragio. No dice los certificados de sufragio, no habla la norma plural. ¿No hay un comunicado en ese sentido, vocal? ¿No hay certificado de sufragio? ¿Eso qué quiere decir? Que portando una es más que suficiente, pero esperemos esta postura más institucional, que lo vamos a hacer más tarde mediante un comunicado para que no haya dudas. Aparentemente, repito, hay que portar 2, pero en mi criterio no hay que portar 2. Suficiente, unito, pero lo vamos a hacer más institucional más tardecito. Vocal, no hay una decisión en ese sentido porque he visto en redes sociales que hay una instrucción del Tribunal Supremo Electoral diciendo que va a valer esta como también la siguiente. A mí me parece muy molestoso que cuando termine esto, su vigencia... Todavía no, hermano Rubén, todavía entendido. No. Es más, ese tema no se ha discutido en sala plena. Es noticia falsa entonces, ¿sí? Es material falso que circula. Lo vamos a informar con carácter institucional, seguramente será mediante una circular o un comunicado más adelante. Muy bien. Ahora el tema de fondo que anunciaba Vocal. El 19 de diciembre usted, sus colegas vocales, los vocales departamentales terminan sus funciones. Antes de eso tendría que emitirse la convocatoria a elecciones subnacionales. Inmediatamente termine el proceso el 5 de noviembre con la entrega de credenciales. El Tribunal Supremo Electoral, los tribunales departamentales tendrían que ocuparse de las elecciones subnacionales que presumiblemente serán el 7 de marzo, según entendemos. ¿Ustedes van a ser los que convoquen a estas elecciones subnacionales o van a esperar que la nueva Asamblea Legislativa designe a los nuevos vocales y consiguientemente estos nuevos vocales sean los que hagan esa tarea? Si fuera así, vocal, tendríamos que esperar la convocatoria y quizás se prolongue el proceso hasta hay riesgo de que se prorroguen las autoridades subnacionales. A ver, lo que tiene que quedar muy en claro, hermano Rubén, es que todos tenemos que cumplir la Constitución política del Estado. Claro que sí. ¿Sí? Es decir, que los vocales actuales, todos deberíamos ser sustituidos con los nuevos vocales, ¿sí? Es lo correcto, ¿sí? Nosotros salimos y el próximo 19 de diciembre de este año ingresan los nuevos vocales, la totalidad, ¿sí? Y eso continúa, es lo correcto, es lo que debe suceder. Es más, yo, hermano Rubén, yo no voy a esperar eso, voy a inclusive ir a retirarme, ¿sí? Voy a renunciar un poquito antes, ¿sí? Porque hay que dar el ejemplo. No está bien que una autoridad sea prorrogada, no está bien. Hay que dar el ejemplo. Ahora, hermano Rubén, para eso esta asamblea, la actual asamblea o la nueva asamblea,
tienen la responsabilidad de elegir a los nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Lo que nosotros recordamos, exhortamos que ellos tienen esa responsabilidad y ellos tienen que hacerlo en estos tiempos. Segundo, se están durmiendo en este momento. Más bien igual los exhorto a los compañeros asambleístas departamentales de las gobernaciones, de las 9 gobernaciones, que también ellos tienen que elegir a los nuevos, tienen que elegir a los nuevos vocales electorales departamentales, porque ellos también terminan el 20 de diciembre de este año, un día después de nosotros, termina su mandato. Y ellos deberían estar en este momento ya realizando la convocatoria, armando las 4 ternas, y esas ternas tienen que ser remitidas a la Cámara de Diputados para que por 2/3 elijan a los nuevos vocales electorales departamentales de los 9 departamentos. Es decir, esos son los tiempos. Y nos tocó nosotros, nos toca, eso sí, porque hay que recordar que el mandato fijo de los gobiernos subnacionales termina el 5 de mayo del 2026. Para lograr esa transición, indefectiblemente, de manera obligatoria, nosotros tenemos que convocar elecciones subnacionales en el mes de noviembre de este año. ¿Sí? Noviembre, yo diría, a mediados de noviembre estaríamos convocando a elecciones subnacionales. ¿Para qué? Para que de esa manera se garantice que la elección se realice en marzo del siguiente año, y si hubiera una posible segunda vuelta para alguna gobernación, se lo haga en ese ínterin de las 2 semanas, y con eso se garantiza la transición. Hermano Rubén, la Asamblea, tanto la Asamblea Nacional tiene que elegir nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral, y las asambleas departamentales también lo propio. Así que todos respetemos nuestros plazos, nuestros tiempos, y así le damos institucionalidad a nuestra democracia. Ahora quiero que reitere, vocal, esta, más que decisión, esta posición institucional del Tribunal Supremo Electoral. Este Tribunal Supremo Electoral, cuya presidencia está a cargo temporalmente por Yajaira San Martín ante la ausencia por problemas de salud de Oscar Hasenteufel de forma interina, va a ser la que convoque a elecciones subnacionales a mediados de noviembre, cosa que el próximo tribunal que empiece a regir a partir del 19 de diciembre continúe con el proceso, organice las elecciones en sí y termine de consolidar este proceso más o menos el 7 de marzo. ¿Es así, vocal? A ver, hermano, hay que recordar que nuestro presidente interino, sí, es el compañero Oscar Hasenteufel. Primera cosa, ¿sí? Sí, sí. Segundo, hay que entender que la transición se va a producir el 19 de diciembre con los nuevos vocales. Y serán los nuevos vocales que continúen, estamos hablando de vocales nacionales y departamentales, que continúen con las elecciones subnacionales. Y me estaba olvidando, el presidente del Estado nombra a los vocales, a los vocales presidenciales, si va a ser el término. Hay un vocal que es designado directamente por el presidente del Estado, lo hace en el TCE y también lo hace en cada tribunal electoral departamental. El presidente nombra como 10 vocales, un vocal nacional y 9 vocales departamentales. Entonces, será el Tribunal Supremo Electoral el que convoque a elecciones subnacionales y el nuevo Tribunal Supremo Electoral, que va a comenzar a trabajar desde el 19 de diciembre, continúe con el proceso. Como va a haber elección el 19 de octubre del presidente en segunda votación, seguramente cuando se posesione, esta nueva autoridad va a ser
el que nombre a su delegado presidencial en el Tribunal Supremo Electoral y también a sus delegados en cada tribunal electoral departamental. El proceso no va a tener problemas, porque ayer especulaban en algunos medios en sentido de que incluso los miembros del Tribunal Supremo Electoral quieren prorrogarse, incluso se podría aprobar una ley transitoria para la prórroga ante estas dificultades de las autoridades subnacionales. Eso queda descartado, ¿cierto, vocal? Sí, quiero decir que todo esto tiene que regirse por respetar los plazos constitucionales, ¿sí? Y siempre tiene que primar la institucionalidad de la democracia. Y nosotros, como órgano electoral, tenemos que dar el ejemplo. Así que esto va a proseguir. Eso sí, esta asamblea o la que viene, la nueva, tiene el enorme reto de nombrar con carácter urgente a los nuevos vocales electorales del Tribunal Supremo Electoral. Será la primera tarea que haga seguramente, además de otros temas tan urticantes como los que está dejando esta Asamblea Legislativa, la ley del litio, la ley de hidrocarburos, los juicios de responsabilidades por Sacaba y Sencata y otros procesos más en adelante. Pero la primera tarea, por lo menos eso debe recomendar el Tribunal Supremo Electoral, tiene que ser la elección de las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales departamentales. Esto corresponde a las asambleas departamentales vocales. Sin embargo, ya debería estar trabajándose en el proyecto de ley, ¿no? Considerando de que no va a tener mucho tiempo el siguiente, el periodo legislativo para cumplir con esta tarea de las elecciones, de la elección de autoridades electorales. Sí, hermano Rubén, nosotros estamos dejando la casa ordenada, ¿sí? Estamos dejando un legado. El legado es que hemos instituido los debates entre candidatos a presidente y vicepresidente, aún sin ley, ¿no? Sí. Hemos dejado un legado de que un proceso electoral tiene que ser lo más transparentemente posible, con bastante información. Así que luego, más allá, el pueblo juzgará a esta sala plena. Sí, eso hay que ese juzgamiento hay que darle a la población, ¿no? Si lo hemos hecho mal o bien, pero ya eso y esa respuesta nos dará la población. Así que, hermano, estamos trabajando en nuestra institucionalidad de la democracia. Que así sea. Gracias le vamos a decir al vocal Tawichi Quispe por habernos regalado este tiempo para explicarnos la porción institucional del Tribunal Supremo Electoral en relación a la guerra sucia imperante en este momento. Ahorita nada más en las redes sociales están hirviendo. Hermano, las redes sociales están hirviendo. Nosotros nos esmeramos, sí, queremos orientar la democracia, hermano Rubén, porque para que los candidatos, cualquiera fuere, se esfuerce por explicar la viabilidad, la factibilidad de su propuesta electoral, ¿sí? Tiene que convencer al electorado sobre la factibilidad de su visión de Estado, de su propuesta electoral. Por ejemplo, en este momento los candidatos deberían esmerarse en cómo van a resolver el problema de la gasolina, del diésel, ¿sí? De la escasez de los dólares, de la escasez, de la subida generalizada de los precios. Nos tienen que decir si van a levantar la subvención a los combustibles, sí o no. ¿Y cómo van a resolver? Claro. ¿Van a levantar el tipo de cambio fijo del dólar, sí o no? ¿Cómo van a hacer con los precios de la canasta familiar? O sea, el candidato tiene que esmerarse por explicar la viabilidad de su propuesta. Nosotros queremos inducir aquello, hacemos todo el esfuerzo para que el candidato nos diga la visión de Estado de Bolivia para los próximos 50 años, para los 100 años. ¿Cuál es la propuesta de la energía para el Estado boliviano, para el pueblo boliviano, cuando ya no haya gas?
Todo eso debería ser parte más bien de nuestra democracia y a partir de eso los candidatos lograr el voto de la ciudadanía. Hacemos ese esfuerzo, pero esperamos ahora que se reconduzca y baje la intensidad de la guerra sucia, de la agresión desde las redes sociales. Sí, decíamos que las redes sociales están hirviendo. Nada más usted al estar revisando Sí. se encuentra con material a veces que llama la atención. Buen día, vocal. Gracias por su atención. Sí. Será hasta una próxima oportunidad. La Un yapita. datito más, un minutito. Es posible, estimado Rubén, sí, ha quedado pendiente, hay que recordar que el presidente del TCE todavía no está nombrado, ¿sí? Tenemos ahorita un vicepresidente. Sí. Es posible que esto se dé en cualquier momento. No quiero decir si fuera hoy, pero en cualquier momento va a ocurrir el nombramiento de un nuevo presidente o presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Siempre nosotros hacemos prevalecer que haya la paridad. Bueno, eso será ya una decisión sana, pero quiero señalar, recordar aquello. ¿Puede ocurrir eso hoy? ¿Ha vuelto el presidente en ejercicio, Óscar Hasenteufel, a sus funciones? Porque yo me refería a Yajaira San Martín precisamente porque una vez que ha solicitado licencia el vocal, había asumido esas funciones. No, fue por un par de días. En realidad, nuestro presidente interino, Óscar Hasenteufel, está fungiendo, está en sus labores cotidianas. Solo que, en este momento recordaba que es inminente el nombramiento de un presidente, porque eso establece nuestra normativa electoral. La directiva está compuesta por un presidente y un vicepresidente que debe estar como representantes administrativos, ¿sí?, del órgano electoral, del Tribunal Supremo Electoral, recordando siempre que la máxima autoridad es la sala plena. Muy bien. Vocal, de todas maneras, hay un vicepresidente que es Óscar Hasenteufel, que hace las veces de presidente en ejercicio porque hubo empantanamiento pues en la sala plena para elegir al presidente. Entonces, Óscar Hasenteufel no va a ser el presidente, sino el vicepresidente. Seguramente los vocales tomarán la decisión de elegir a otra persona, ya sea un vocal varón o una vocal para ese cargo. Eso es inminente, nos dice el vocal. ¿Puede ocurrir hoy día? ¿Vocal? ¿Puede ser elegido hoy al presidente? Sí, se cortó la comunicación. Le preguntaba si hoy puede ser elegido el presidente o la presidenta nueva del Tribunal Supremo Electoral. Por eso decía, es inminente. Puede ser hoy día o en el transcurso de los siguientes días. Solamente lo digo con ese carácter, ¿no? De inminente, porque está en nuestra ley electoral. Muy bien. Artículo 18. Muy bien, vocal. Ahora sí le despedimos. Gracias, a vocal por estas consideraciones que ha hecho en La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad, hermano, estimado Rubén. Buenos días. Gracias. Gracias, le decimos al vocal Tawichi Quispe.